origen respiratorio. Generalmente son de bajo rango de difusión, o sea, son tan pequeños que pueden llegar más lejos y que pueden entonces generar mayor riesgo, en este caso a menos de 1 metro. Bueno, y en cuanto a los elementos, el EPP, es la sigla que vamos a utilizar en esta presentación, hace referencia a los elementos de protección personal. Son aquellos elementos que son especializados, que son usados para proteger al personal sanitario contra materiales, microorganismos, sustancias que puedan ser infecciosos. Bien. De acuerdo a las recomendaciones de aislamiento que da la OMS, para el caso de COVID vamos a manejar para 2 situaciones este tipo de aislamiento. El aislamiento general, es decir, para procedimientos, para actividades de tipo general, vamos a manejar un aislamiento estándar, el aislamiento por contacto y el aislamiento por gotas. Cada uno de estos aislamientos requieren unos procedimientos, unos elementos de protección personal que vamos a abordar a lo largo de la capacitación. También tenemos entonces aquellos procedimientos que son generadores de aerosoles. Para ellos, entonces, además del aislamiento estándar, de las medidas de contacto, vamos a aumentar entonces un aislamiento por aerosoles. Bien. No podemos hablar de seguridad, de bioseguridad, sin abordar otras situaciones que son necesarias abordar. Entonces, el primero de ellos es la seguridad del entorno. Entornos como el de la atención prehospitalaria son entornos generalmente no controlados, son situaciones inespecíficas, inesperadas. Cada situación que se genera en la atención prehospitalaria tiene su caso particular y da lugar a las sorpresas. Por lo tanto, debemos evitar caer en el famoso efecto túnel. En este momento el país está en modo COVID. Entonces estamos en modo cuarentena, todos los temas están alrededor del COVID, todo lo que se aborda tiene que ver con el COVID, pero nosotros no debemos olvidar que además del COVID siguen existiendo otros factores en el entorno, en la escena en la que nos encontramos. También en el ámbito intrahospitalario suceden cosas particulares. Por lo tanto, debemos seguir considerando la seriedad de la pandemia, pero sin olvidar la seguridad del entorno. El segundo aspecto que vamos a abordar es mantener la recomendación que da la OMS, y es la distancia de al menos 1 metro entre personas, entre personal de la salud. Es muy importante aún en el ámbito intrahospitalario y en el ámbito prehospitalario nosotros podamos mantener esta distancia. La tercera consideración, el lavado de manos. Venimos hablando desde hace años del lavado de manos. Es una estrategia que ha venido promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Se han gastado millones de pesos, de dólares, de euros promoviendo esta estrategia como condición básica, sencilla, que va a evitar enfermedades y que también evita hasta la muerte. Lastimosamente, como personal de la salud, no siempre lo tomamos en serio. Ahorita el COVID nos está enseñando y nos está haciendo la campaña más efectiva de que un correcto lavado de manos puede salvar vidas y marca la diferencia en una situación, por ejemplo, de epidemia. Entonces recordemos que el lavado de manos en los 5 momentos que siempre se han promovido, esos 5 momentos son entonces antes del contacto del paciente, antes de iniciar un procedimiento aséptico, también después de tener un contacto con el paciente, después de tener contacto con secreciones o fluidos corporales, y también después de haber tenido contacto con el entorno, con los elementos, equipos, materiales que encontramos en el entorno del paciente. Para el caso del COVID, vamos entonces también a tener muy presente lavar las manos antes de colocarnos el equipo de protección personal. Cuando nos lo vamos a retirar, también hay que lavarnos las manos, y después de retirarnos,
estos elementos de protección personal. Recuerden que es lavado con agua y jabón, con unas técnicas adecuadas, pero también se puede hacer higienización con alcohol o sustancias que garanticen la desvirtuación de la inactivación de microorganismos. Muy importante, el tema de la mascarilla. Si se toca la mascarilla, inmediatamente hay que lavarnos las manos. Recordemos que la mascarilla generalmente va a filtrar esos microorganismos que no alcanzan a ingresar a nuestras vías respiratorias, por lo tanto quedan impregnadas en la capa externa del tapabocas. Si por alguna razón tocamos el tapabocas, inmediatamente hay que ir a lavarnos las manos o a desinfectarlas. Otras consideraciones de bioseguridad son el uso de los elementos de protección personal, no son negociables. Entendemos que la situación de pandemia genera desabastecimiento, escasez de algunos elementos vitales necesarios. Por lo tanto, también hay que hacer un llamado al uso responsable, al uso correcto y la conservación de aquellos elementos que podamos reutilizar y la correcta eliminación de aquellos que definitivamente son de un único uso. Más adelante vamos entonces a abordar cuáles son los elementos de protección personal necesarios para el caso de la pandemia. La quinta consideración hace referencia a la disposición de los residuos biológicos. Recordemos, en este momento nosotros estamos generando una buena cantidad de residuos que generan riesgos para la salud. Es muy importante que seamos responsables con la correcta disposición final de ellos, cómo descartarlos, en qué bolsa depositarlos, también para no generar sobrecostos. Es muy probable que entonces los servicios sanitarios y de acuerdo a los protocolos que manejen de disposición de residuos, hayan unas indicaciones específicas. Aquí solamente recordamos que todos los elementos anatómicos, es decir, aquellas sustancias contaminadas con fluidos corporales, con sangre, saliva, en fin, y aquellos no anatómicos, como por ejemplo los elementos de protección personal, las batas desechables, las mascarillas, los guantes, estos elementos se consideran riesgos biológicos infecciosos. Por lo tanto, la disposición generalmente va a ser en una bolsa roja para que entonces la entidad responsable haga su correcto manejo final. La sexta consideración, la higiene corporal y prendas de uso laboral. Nosotros somos personas del área de la salud, pero también somos familia. Cuando llegamos a nuestra vivienda, hay personas en nuestro entorno que nosotros debemos proteger. Hay que seguir entonces las recomendaciones que desde la OMS y todas las entidades aliadas están promoviendo. Recuerden, el día de ayer, en la noche, el profesor Jorge Henao nos hizo una muy buena aclaración sobre cómo es ese proceso de llegada a la casa, cómo va a ser el manejo de la ropa con la que llegamos de la calle, en este caso con la ropa con la que llegamos del hospital, del servicio prehospitalario, del cuerpo de bomberos. Esa ropa debe tener una disposición especial para evitar una propagación, una difusión de microorganismos, en este caso tipo COVID, que puedan llevar enfermedad y complican a nuestras familias. Aquí entonces está el resumen de los pasos. No voy a ahondar más en ellos, puesto que ya hubo una capacitación que los invitamos a realizarla nuevamente en caso de que quieran aclarar alguna inquietud. Hablemos entonces de los componentes de los elementos de protección personal para el caso de COVID. Aquí entonces tenemos en la imagen una APH que ha vestido sus elementos de protección personal. Entonces podemos ver que los elementos están en gorro, la mascarilla facial completa, las monogafas o gafas de protección, la mascarilla facial, que vamos a ver ahorita qué tipo de mascarillas encontramos en el mercado, cuáles son útiles para nosotros, personal sanitario. Tenemos la bata manga larga, tenemos guantes que pueden ser de nitrilo preferiblemente y también guantes de látex. Este es el equipamiento básico para las personas que atienden pacientes con sospecha o con casos confirmados de COVID. Hay algunas variaciones. Por ejemplo, tenemos el traje Tyvek,
tipo overall, es completo. Este traje está siendo bien aceptado y utilizado en personal sanitario como cuerpos de bomberos y también en personal que atiende atención, que realiza atención prehospitalaria. También tenemos las polainas. Estas, de acuerdo al servicio en el que nos encontremos, vamos a tener la necesidad o no de utilizarlos. Generalmente son para el ámbito quirúrgico o algunos procedimientos estériles. No vamos a andar con polainas por toda la ciudad. De todas maneras, hay que tener en cuenta que de acuerdo al protocolo y al servicio de atención que estamos realizando, vamos a usar estos elementos. Bueno, hablemos de los ámbitos de atención. Aquí hicimos una clasificación y sobre esta clasificación vamos a abordar el uso de los elementos de protección personal. Entonces, el primer entorno es el prehospitalario, ¿sí? El segundo entorno tenemos el entorno hospitalario y el tercer entorno lo tenemos el entorno laboral. Y llamemos a todo el personal que labora, que está en este momento activo, pero que no pertenece al área de la salud. Y ahí incluimos a todos, la comunidad en general. Entonces, los elementos de protección personal para el personal prehospitalario son los siguientes: guantes, que puede ser de látex o nitrilo, bata manga larga o traje tipo Tyvek, mascarilla, que puede ser mascarilla quirúrgica o mascarilla de alta eficiencia. En este caso, las que más conocemos es la tipo N95. Tenemos las gafas de protección, que también podemos incluir y anexar allí el visor facial y el gorro. Este gorro lo tenemos con asterisco porque es opcional. O sea, el personal que no esté manejando la atención hospitalaria, el traje tipo Tyvek, que él ya tiene un gorro, vamos entonces a utilizar el gorro desechable. Pero el personal que tiene o que utiliza el traje Tyvek omite este elemento. Para el personal hospitalario, tenemos entonces igual guantes, que pueden ser de látex o nitrilo, la bata manga larga, mascarilla quirúrgica o N95, gafas, visor facial, gorro y polainas, de acuerdo a al servicio o al procedimiento que se esté realizando. Y para el personal no sanitario tenemos tapabocas convencional, vamos a hablar también de ello más adelante, y aquellos elementos de protección personal específicos que de acuerdo a su oficio o al riesgo que la empresa tenga va a definir. Bueno, hablemos de la protección respiratoria. Aquí podemos ver en la imagen tres tipos de máscaras o mascarillas. La primera de ellas, la de alta eficiencia. ¿Qué características o ventajas tiene? Ella provee un sellado hermético contra la piel, ya que se ajusta adecuadamente, generando un cierre para que no haya entrada o salida de partículas por los orificios o los bordes de la misma. También este ofrece, su nombre lo dice, tenemos dos tipos, que la FFP provee una protección del 94% y la N95 tiene una protección de hasta el 95%. Lo ideal es que esta mascarilla se utilice una sola vez y se deseche, pero en esta condición o situación de pandemia, nosotros podemos, dada la situación de desabastecimiento, realizar un uso máximo de 5 usos. Y también utilizarlo durante 8 horas seguidas. Estas condiciones son permanentes toda vez de que se garantice un adecuado manejo y disposición y almacenamiento del mismo, de este elemento. La mascarilla quirúrgica puede proveer hasta un 80% de protección respiratoria. No es reutilizable. Lo ideal es no reutilizar ninguna mascarilla. Es importante también reconocer que debemos utilizarla con los pliegues hacia abajo, hacer un adecuado sellamiento de la banda metálica y es importante conocer que no es efectivo en microgotas. Es probable, su porcentaje de eficacia lo dice, que algunas partículas puedan permear. Bueno, estos dos tipos de mascarillas están limitados exclusivamente para el personal de salud. Tenemos una tercera mascarilla, que es la mascarilla convencional,
que también vienen tipo tela. Estas mascarillas no tienen una evidencia científica, solamente que dadas las condiciones del país y el mundo se ha permitido la elaboración artesanal de algunos elementos con algunos materiales con los que realizan unas pruebas. Es la prueba del aerosol, un aerosol con buena capacidad de eyección, aproximadamente 28 litros. Entonces lo que realizan es un spray, una aspersión, verificando que haya o no haya filtración de microgotas a través de la mascarilla. Vienen preformadas, son las ideales porque se adecúan y garantizan un mejor sellado. Las otras, que son de tela, probablemente van a generar menos capacidad de sellado y menos protección. Lo ideal es que se utilice una por día, conservando también algunas condiciones básicas para la correcta disposición y almacenamiento de estos elementos. Más adelante vamos a hablar sobre qué cuidados debemos tener y cómo es el protocolo para ya sea desecharla o conservarla. Esta es entonces la que vamos a trabajar o la que vamos a ver en los trabajadores en general. A propósito de las mascarillas convencionales, les presento esta gráfica que nos permite, por medio de un estudio que hicieron con bacteriófago MS2, que es un virus con algunas condiciones algo similares a las del COVID, y entonces ellos lo que hicieron fue verificar cuál es la eficacia que tienen algunas mascarillas convencionales o artesanales que conocemos en el medio. Quiero que miremos, bueno, la mascarilla quirúrgica ya dijimos que el 89%. El algodón y poliéster, esta mezcla que es muy común en nuestro medio, provee una protección de hasta el 70%, es aceptable. También tenemos, por ejemplo, miremos la camiseta de algodón, que también es el material que mayormente encontramos. Este provee una protección del 50%, pero ustedes pueden mirar en la lista, entonces tenemos otros elementos que han venido siendo usados para fabricar estas mascarillas. Entonces está la bolsa aspiradora, está la funda de almohada antibacterial, está la funda de almohada. Esta funda de almohada no es cualquier funda, es la funda que viene con 400 hilos, tiene un grosor, un espesor un poco mayor a las fundas normales, y en fin, cada una de ellas va conservando un porcentaje de eficacia o de protección. Ahí tienen para que revisen, y los que ustedes vean o si en casa están utilizando algunos de ellos, pueden explicarle qué protección están recibiendo. Bueno, mencionando la protección respiratoria, en los 3 ámbitos de atención vamos a mirar qué tipo de mascarillas utilizamos, ya lo mencionamos, y bajo qué condiciones. En el ámbito prehospitalario tenemos la necesidad de utilizar mascarilla N95 y mascarilla quirúrgica. ¿En qué situaciones una y en qué la otra? La mascarilla N95 vamos a utilizarla en todo procedimiento que genere aerosoles. Y vamos a utilizarla cuando tenemos que tener un contacto muy cercano con el paciente, generalmente menor a 1 metro. Si hay otra situación, cuando el contacto puede ser mayor a 1 metro del paciente, cuando vamos a realizar otros procedimientos que no generan aerosoles, podemos utilizar la mascarilla. En este caso, ¿quiénes utilizarían una mascarilla en una ambulancia? El conductor de la ambulancia, el acompañante, el segundo evaluador o segundo APH, y en el caso de que no vaya a tener necesidad de tocar al paciente, puede utilizar solo la mascarilla. Y en el ámbito hospitalario, entonces vamos a utilizar la mascarilla N95 igual, cuando el contacto con el paciente es muy cercano y cuando vamos a realizar procedimientos que generan aerosoles. Igualmente, la mascarilla quirúrgica en otros procedimientos, en triaje, o otros procedimientos, nosotros podamos conservar una distancia mayor a 1 metro con el paciente. Y en el ámbito laboral, entonces, vamos a utilizar o mascarilla quirúrgica o vamos a utilizar la mascarilla convencional
En el caso de transporte público, o sea, todo desplazamiento con transporte público, necesario y obligatorio el uso de la mascarilla. Y también cuando en sus contextos laborales, en sus sitios de trabajo, van a tener afluencia masiva de personas, en almacenes, en tiendas, en otros lugares donde efectivamente van a tener que tener contacto cercano con personas. Bueno, en procedimientos generadores de aerosoles. Ya dijimos entonces que la mascarilla N95 la vamos a utilizar y la vamos a limitar para actividades o procedimientos que generen aerosoles. En el entorno prehospitalario, ¿cuáles son estos procedimientos? Una ventilación con presión positiva o con bolsa autoinflable, una succión orofaríngea, una intubación endotraqueal, un tratamiento con nebulizador, cualquier reanimación cardiopulmonar, incluso la que necesita o requiere una intubación de emergencia. En sí, todos los procedimientos que me hagan necesario la manipulación de la vía aérea del paciente. En el entorno hospitalario, similar. Entonces, tenemos intubación, no extubación, procedimientos de endoscopía, ecografías transesofágicas, todos estos procedimientos que me lleven a tener un contacto cercano directo con las vías aéreas. En este caso también incluimos el trabajo de parto en periodo expulsivo, los procedimientos odontológicos y la realización de la autopsia. Listo. Estos son los que tenemos como procedimientos que generan aerosoles. ¿Cómo utilizamos entonces la mascarilla N95? No se utiliza de cualquier manera. Quiero que observen las imágenes. Es muy importante para poder garantizar que la mascarilla permanezca limpia y lo más alejada de sustancias es tener una técnica adecuada, correcta de colocación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es procurar doblar la cinta, la banda metálica de la nariz para lograr pues, un cubrimiento. Colocamos la mascarilla en nuestra mano, dejando las bandas elásticas por debajo de la mano y la colocamos, la llevamos entonces hacia boca-nariz, procurando un cierre y pasamos la primera cinta, como se observa entonces en la imagen. Pasamos la segunda cinta, hacemos los ajustes que necesitemos entonces para terminar de acomodar o doblar la cinta, la banda metálica. Verificamos que las cintas elásticas queden una por encima de las orejas y otra por debajo de las orejas. En el caso de las mujeres o las personas que tienen una cabeza pues, con diámetro pequeño, entonces vamos a tratar de dejarlas las dos sobre la parte alta, sobre las orejas, para garantizar como mayor firmeza en la colocación de estas bandas. ¿Listo? También el cabello, sobre todo las que tienen el cabello liso, hace de que esta banda elástica se corra y entonces se afloje la mascarilla. Debemos garantizar, acomodarla de tal manera de que la firmeza se mantenga. Y ese sellado, que es el que vamos a lograr con esta máscara a nivel de la piel de la cara, se pueda mantener. ¿Cómo la descartamos o cómo la guardamos? Entonces, nunca llevemos nuestra mano a cogerla nuevamente. Lo primero que hay que hacer es lavarnos las manos. Recuerden, en los momentos, el lavado de manos lo dijimos antes y después de la colocación o retiro de los elementos de protección personal. Nos lavamos las manos y luego empezamos. Retiramos la primera banda con una sola mano, la dejamos suelta, que quede colgando. Procedemos con la segunda banda elástica y con esa sostenemos el tapabocas o la mascarilla, abrimos la bolsa de papel o bolsa de cierre hermético, la depositamos con todo cuidado allí y rotulamos esa bolsa.
para que se sepa que es la mascarilla que Ubelia está utilizando durante esas 8 horas o en esos 5 procedimientos. Vamos entonces a analizar algunas condiciones que me van a garantizar la efectividad de esta mascarilla. Si no se cumplen esas condiciones, hay que descartar la mascarilla. Entonces, se recomienda adicionar una mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla N95, colocar una mascarilla quirúrgica. Eso va a prolongar de 8 a 24 horas la limpieza y eficacia de la mascarilla N95. Esta mascarilla sí se debe descartar en cada uso. La mascarilla quirúrgica se descarta con cada uso, pero la mascarilla N95 se puede conservar con un buen almacenamiento. Para los hombres, el vello facial debe estar eliminado, retirado de la cara. Se permite máximo un bigote, un bozo, pero lo ideal es que haya una muy buena rasuración, un buen rasurado de la barba para poder garantizar este cierre hermético, que es el objetivo primordial por el cual estamos utilizando este tipo de elemento de protección. Bueno, el ajuste de las bandas metálicas y las cintas elásticas. Debemos garantizar que queden firmes. Si se corren, si se deslizan, si se aflojan, vamos a perder la calidad de ese sellado hermético y por lo tanto vamos a estar en riesgo de ingreso e inoculación de microorganismos. Y el correcto almacenamiento. Recuerden, ese tapabocas se retira de nuestra cara, inmediatamente va a guardarse. Si la dejamos por fuera un momentico, que me ocupé, que voy a otra cosa, perdemos la calidad. No podemos garantizar que haya una muy buena protección porque se va a contaminar. En el caso de la mascarilla quirúrgica, entonces igual, el primer paso es el lavado de manos. Luego vamos a cubrir con las cintas elásticas. Ustedes pueden ver, cogemos la mascarilla desde las cintas, la estiramos, lo llevamos hacia detrás de nuestras orejas, lo colocamos y luego hacemos el ajuste en la banda metálica que tiene sobre la nariz. Verifiquemos que, recuerden, los pliegues deben quedar hacia abajo. Posteriormente también hacemos un cierre abajo del mentón para poder entonces producir esa protección en boca y en nariz. Esta mascarilla también no se toque durante ningún procedimiento. Si por alguna situación usted tocó la mascarilla, cualquiera de ellas, vaya y se lava las manos. Porque recuerden, la capa externa de la mascarilla está recibiendo los microorganismos, las partículas. Cuando yo toco allí, yo estoy transfiriendo esos microorganismos hacia las manos o hacia los guantes. ¿Qué debo hacer? Lavado de manos para eliminar estos microorganismos y entonces seguir procediendo. Entonces, la mascarilla, recuerden, hay que reemplazarla. Si está húmeda, esta mascarilla puede favorecer humedad por el sudor, por nuestra propia saliva. Si se humedece, hay que retirarla y utilizar una nuevamente. Otra. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, el procedimiento ya lo explicamos. Si hay que descartarlo, entonces lo mismo. Tomamos de las bandas elásticas, nunca tocamos nuevamente. Tomamos de las bandas elásticas, con una mano lo llevamos a la caneca de los residuos biológicos, en este caso. Recuerden, lavado de manos antes y lavado de manos después. El modo de uso del tapabocas convencional. Hay unos lineamientos para este tipo de mascarillas. Entonces, las recomendaciones generales son lavado de manos nuevamente. Ajustamos la mascarilla a la piel, ¿cierto? Si es la prehormada, mejor, hacemos el ajuste. Llevamos las cintas elásticas igual, ¿cierto? Hacia atrás para dar firmeza, o en el caso que sean de amarrar, las amarramos de manera ajustada a la piel. Y luego, entonces, hacemos el ajuste de la banda metálica para los que traen banda metálica. En este caso, las mascarillas convencionales no todas traen esa banda metálica, pero los que lo traen,
hay que hacer entonces el ajuste a nivel de la nariz. No toquemos por ninguna situación personal no sanitario que utilicen este tapabocas. Si nosotros también lo estamos usando, no toquen el tapabocas. Si lo tocan, lávense las manos. Lo mismo, si está húmedo, si está roto, si está sucio, hay que reemplazarlo porque no me están dando la protección o el porcentaje de efectividad que se esperaría en condiciones normales. Bueno, aquí entonces tenemos las situaciones de uso del tapabocas convencional, es similar al de la mascarilla, ¿sí? Pero las recomendaciones que debemos tener en cuenta es, ese tapabocas o esa mascarilla no la podemos guardar en cualquier lugar. Si es para reusarla, debemos guardarla en una bolsa de papel o en una bolsa con cierre hermético. Recuerden, podemos utilizarlo hasta un día de trabajo, pero no lo guardemos ni en bolsillos, no lo guardemos en el bolso, no lo guardemos, que lo colgamos aquí en la mano, en la muñeca y me fui, hice una diligencia y volví. Por favor, debemos conservar unas condiciones de limpieza y de protección a este elemento que me está protegiendo a mí y que también está protegiendo a mi familia. Hay otros materiales que son lavables, los que son tipo tela, no hay evidencia suficiente sobre su eficacia. Lo importante es, pero igual, es lo que tenemos a la mano y hay que utilizarlo. Lo importante es hacer un buen lavado de ellos. Cuando lleguemos a nuestra casa, la retiramos de la bolsa en la que venía, en la que lo transportamos, nos colocamos guantes normales de casa, de caucho, y procedemos a lavarlo. Si es a mano, con agüita y jabón, con los guantes. Si es en máquina, ojalá separado entonces con los elementos o con la ropa con la que nosotros veníamos de la calle. ¿Listo? No combinarlo con el resto de la ropa o las prendas de nuestra casa. Acerca de la protección ocular, entonces no es cualquier tipo de gafas. Debe tener unas condiciones o unas características mínimas. Entonces, debe haber una montura integral, o sea, completa, que no tenga bordes, que no tenga huecos, y debe ser ajustada, o sea, debe tener una medida lo más cercano, ¿cierto?, a la forma de nuestra cara, de nuestro rostro, y también que sea antiempañante. Algunas de ellas se pueden graduar de los laterales para que entonces pueda garantizar un ajuste. El antiempañante es muy importante, es algo con lo que nosotros debemos trabajar y todos conocemos, personal de salud por experiencia, que cuando unas gafas se empañan limitan bastante la atención, el procedimiento que nosotros estamos ofreciendo. Y también nos genera riesgo de contaminación, porque al intentar desempañar las gafas, al retirarlo, con nuestras manos no limpias, no aseadas, vamos a llevar entonces microorganismos a nuestra cara. Muy importante que garanticemos y conservemos las condiciones necesarias para que este elemento de protección ocular sea efectivo. Recuerden que las mucosas son los vehículos de entrada del microorganismo al cuerpo, los ojos, la nariz, la boca. A continuación, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, hola, buenos días. Les habla Esther Lucía. Ovelia, acá están dos preguntitas. Algunas ya he respondido, pues porque como que se repite lo que tú has dicho, simplemente he dado como la claridad otra vez. Alguien pregunta, ¿se tienen datos de qué tan fácil cae el virus de la ropa o elementos de protección al caminar? No, yo no tengo ese dato. Seguramente sí hay estudios porque ya se ha ahondado bastante en cuanto a la resistencia en el ambiente, en algunas prendas, pero si la pregunta es si se cae por sí solo o si se inactiva con el uso de algunas sustancias, más adelante vamos a hablar de qué sustancias inactivan tanto en prendas como en algunos elementos o superficies. Pues a esta yo agregaría que posiblemente no sea mucho lo que llegue a caer como tal, porque ellas la mayoría de las veces, como son por aerosoles, no tienen la fuerza suficiente para estar cayendo. A no ser de que ya esté en contacto directo con el piso, pues ahí sí, ya todo lo que es por contactos, pues mirando como el mecanismo que tiene ella. Bueno, la otra pregunta es, algunas clínicas en Bucaramanga están esterilizando las mascarillas N95. ¿Qué tan efectivas son? Hay un estudio
que nos habla acerca de algunos métodos de esterilización, utilizando algunas sustancias y el tiempo, por ejemplo, incluso el uso de microondas durante 30 minutos a una temperatura superior a los 70 grados, puede generar inactivación del microorganismo. Otros, el secador, igual a una temperatura constante de aproximadamente 30-40 grados, con el secador se puede lograr a 15 minutos, de 15 a 20 minutos se logra una inactivación de la sustancia. Hay algunos mecanismos que están permitiendo. Ahora, no es lo ideal. Estos recursos se permiten a raíz del riesgo de desabastecimiento en el cual estamos incurriendo. Lo importante y lo ideal es conservar los mínimos posibles, pero sí están utilizando algunos métodos de esterilización. Hay que tener cuidado. Bueno, hay una tercera pregunta. De las clínicas. Sí, dígame. Que dice, ¿la mascarilla quirúrgica va sobre o debajo de la N95? Y por el derecho les retroalimento. Las preguntitas me las hacen por respuestas y preguntas porque allí en el chat se podrían perder muy fácil. Gracias. Ok, la mascarilla quirúrgica se coloca sobre la máscara N95. Primero va la máscara N95 y sobre ella colocamos la mascarilla quirúrgica. Bueno, ¿Listo? vamos entonces a continuar. A continuación, quiero presentarles el video que realizó una de nuestras APH de la Universidad Adventista acerca de la colocación del equipo de protección personal. Pasos para la colocación de elementos de protección personal en personal de salud que atiende pacientes por sospecha o confirmación de COVID-19. Retiro de accesorios. Higiene de manos. Colocación de primer par de guantes. Bata, manga larga. Tapabocas N95. Monogafas. Gorro o cobertura cefálica. Máscara facial protectora. Y segundo par de guantes. Bueno, ahí podemos observar entonces cuáles son los procedimientos. Importante el lavado de manos, importante entonces el gorro que cubra todo nuestro cabello y importante entonces continuar haciendo los ajustes de la máscara como lo hizo nuestra APH. Vamos a observar en el siguiente video cómo se retiran los elementos de protección personal. Pasos para la colocación. Luego de la atención se realizan los siguientes pasos para el retiro de los elementos de protección personal. Retiro de guantes. Retiro de máscara facial. Y desinfectar. Importante la desinfección de la máscara. Desinfectarse las manos encima de los guantes. Miren la distancia del segundo La bata manga larga. APH. Retirarse del primer par de guantes. Desinfectarse las manos y hacer aspersión en cuerpo. Retirarse las gafas y la mascarilla. Desinfectar las manos. Guardar la mascarilla en 95 en
una bolsa hermética o de papel. Y rotular. A continuación, quiero que observemos la Secretaría de Salud de Medellín a través de su programa de atención prehospitalaria de ciudad. Ellos manejan un protocolo y quiero que miremos, ellos utilizan, por ejemplo, el traje overall tipo Tyvek. Quiero que observemos cómo es el procedimiento del protocolo de colocación. Ahí vemos entonces la colocación del overall, la máscara. Ellos realizan la aspersión. Y aquí vamos a ver cómo se retiran los elementos. Medellín Futuro, Alcaldía de Medellín. Y para el personal que trabaja en el ámbito intrahospitalario, vamos a mirar entonces este video que nos permite ver cómo es el equipamiento para un procedimiento que no genera aerosoles. Paciente con sospecha o caso confirmado de COVID no requiere procedimiento de la vía aérea o aerosolización. Antes de entrar, despójese de reloj, escarapela, celular, anillos y pulseras. Higiene de manos con alcohol glicerinado. Postura de mascarilla quirúrgica. Debe estar guardada en bolsa de papel o entre dos servilletas en una bolsa plástica. Evite manipular la zona de exposición. Tómela por las tiras. Póngase las gafas de protección. Trata de hacer la mayor adherencia posible. Postura de bata antifluidos. Puede ser de tela antifluido o desechable. No asegure el botón de arriba. Amarre la bata con las tiras. No deje la bata suelta. Póngase los guantes. Ingrese a la habitación. Después de evaluar al paciente, si usó delantal plástico, este debe retirarse primero y desecharse en la bolsa roja. Desabroche la bata. Retire los guantes y deposítelos en la bolsa roja. Retire la bata con la precaución de no tocar la parte delantera y deposítela en una bolsa de color naranja que debe estar en la habitación. Higiene de manos con alcohol glicerinado. Póngase un segundo par de guantes. Salga de la habitación y diríjase inmediatamente al área sucia del servicio. Retire las gafas tomándolas por los lados y límpielas con alcohol o amonio cuaternario. Guárdelas. Quítese los guantes y deposítelos en la caneca roja. Higiene de manos.
Retire la mascarilla quirúrgica y guárdela para el resto del día en una bolsa de papel. Si la mascarilla está húmeda, debe desecharse en la bolsa roja. Por último, lávese las manos. Recuerda que si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás. Bueno, muy bien. Pudimos observar entonces allí cómo, con buenos ejemplos, cómo es entonces la colocación, el retiro de los elementos de protección personal y la técnica que tanto hemos repetido en esta capacitación del lavado de manos o la higienización con alcohol. Entonces, por favor, tengámoslo presente, podemos adecuarlo de acuerdo a nuestro contexto, realizar los procedimientos en nuestras instituciones para garantizar una calidad de protección y de atención a los pacientes. Ovelia, hay otras preguntas. Señora, Dice, dígame. cuando se habla de 8 horas y 5 días para la mascarilla N95, ¿podemos hacer la conversión a 40 horas? No. En el lapso de 8 horas, usted debe tener 5 atenciones. O, mejor dicho, la primera que se cumpla. O 5 procedimientos seguidos con el mismo elemento o 8 horas de servicio con este elemento. La primera de las condiciones que se cumpla es la que nosotros vamos a aplicar. Si resulta que en esas 8 horas vamos a tener que realizar más de 5 procedimientos, hay que descartarla y utilizar otra. Recuerden, es la seguridad de nosotros y eso no se negocia. Hay que conservar esos parámetros de calidad. Bueno, acá va otra. La segunda persona debe usar elementos de protección personal. En la segunda persona, bueno, en el caso de la atención prehospitalaria, sí. Realmente ellos van a utilizar guantes, van a utilizar tapabocas, van a utilizar las monogafas, van a utilizar en lo posible gorro. El conductor de la ambulancia, si estamos hablando del conductor, no necesita utilizar delantal. Recuerde que los elementos completos va a ser para aquella persona que no va a tener el contacto directo, o sea, que lo va a tener cercano, es decir, el segundo APH, pero la estricta, o sea, la máscara N95 va a ser para aquel APH o aquella persona que va a realizar procedimientos muy cercanos o procedimientos que van a generar aerosoles. Bueno, En el caso del conductor, las monogafas, el tapabocas, los guantes. Bueno, otra más. Es bastante complejo lavarnos las manos constantemente durante las atenciones. ¿El gel antibacterial sí nos brinda la suficiente desinfección? El gel antibacterial inactiva los microorganismos, pero no reemplaza el lavado de manos. Nosotros debemos barrer apenas podamos esos microorganismos que se van acumulando a manera de masa que se va generando también con el talco de los guantes y otros elementos del medio, la misma suciedad, el polvo del ambiente. Eso va generando también guaridas, por así decirlo, para aquellos microorganismos. Entonces, en algún momento llega a ser inefectivo. No reemplaza la higienización con alcohol, el lavado de manos. Tan pronto nosotros podamos realizarlo, y esto en el medio prehospitalario es de entender. Sin embargo, toda vez que lleguemos a un centro asistencial o que lleguemos a un lugar donde podamos realizar el lavado con jabón, hagámoslo, porque no se va a garantizar todo el tiempo que el alcohol, solo el manejo con alcohol va a mantener unas condiciones de higiene en nuestras manos. Bueno, la última. Al ponerse el traje overol, se debería hacer una aspersión en las botas, debido a que estas podrían contaminar el traje. Sí, la recomendación es hacer una aspersión completa, pero recuerden que de las rodillas hacia abajo, pues se considera que va a conservar una distancia del paciente.
Entonces, nosotros en ese caso, solamente con la aspersión, pero en el antes del retiro, a menos que yo vaya a tocar alguna parte de los elásticos en la zona de las botas, ahí sí yo voy a llevar infección hacia mis manos, pero con la aspersión es suficiente. Recuerden la aspersión que va antes y después de la colocación del mismo. ¿Y que cuándo se recomienda desechar el traje después de una tensión? El traje se desecha con cada tensión. Ese es desechable, o sea, hacen las veces de la bata desechable. Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Aquí entonces quiero presentarles una diapositiva con el uso de los desinfectantes para el caso del COVID. Entonces aquí están los más comunes. Quiero que revisemos, por ejemplo, algunos de ellos, el hipoclorito de uso doméstico. Entonces tenemos que, si se deja actuar durante 5 minutos, se va a garantizar, o se espera que haya una inactivación del virus tipo COVID. Por ejemplo, cuando hacemos un lavado con jabón de manos, debemos, para garantizar una inactivación, entonces debemos dejarlo actuar durante 15 minutos. Es decir, cuando lleguemos a la ducha, a bañarnos, cuando lleguemos a lavarnos las manos, si no tenemos más que jabón de manos, hay que dejar un buen ratico, ¿cierto? Ese jabón en las manos para que pueda garantizarse. Pero si tenemos otras sustancias tipo yodo, tipo clorhexidina, pues ya el tiempo es menor. En el caso, por ejemplo, del amonio cuaternario, que es el cloruro de benzacolnio, también en promedio se espera que en 5 minutos haga su proceso de inactivación de los virus. Aquí entonces podemos observar el etanol, que es el alcohol recomendado al 70% para que pueda entonces ser efectivo en ese tiempo que son los 5 minutos. Y aquí, con el tema del cloro. Entonces, de acuerdo a la concentración de cloro, que generalmente el cloro de uso doméstico está en promedio en 5% de concentración. Para preparar una dilución de 1 litro, hay que entonces mirar cuánto en mililitros necesitamos de cloro y cuánto necesitamos de agua. Y depende también qué superficie o elemento vamos a limpiar. Si es una superficie tipo piso, paredes, mesas, equipos, entonces hay una concentración diferente, ¿sí? Porque vamos a necesitar un 0.1% de concentración de cloro, de hipoclorito, pero si es para derrames de secreciones o de fluidos corporales, cualquiera de ellos, vamos a necesitar una concentración del 0.5%. Entonces la dilución va a ser diferente. En esta tabla podemos entonces revisar, hacer nuestros cálculos para que ustedes entonces en casa, en calle, en nuestros ambientes de trabajo, mantengamos una solución desinfectante. Esta solución también tiene un tiempo de caducidad, recuerden, y no se debe exponer a ambientes a la luz del sol y se debe conservar en un lugar fresco, limpio y seco. Quiero entonces que abordemos la bioseguridad en el manejo de los cadáveres. Esta es una realidad que estamos viviendo con el COVID. El COVID está generando muertes. Entonces, hay que conocer cuál es el procedimiento a nivel de bioseguridad que debemos manejar para en caso de que se nos presenten personas fallecidas. Entonces, lo primero que quiero en lo que quiero que reflexionemos es en las medidas de precaución, es decir, la protección, los elementos que voy a utilizar para protegerme, pero también conservando la dignidad humana. No olvidemos que ese cadáver fue persona, es un padre, es un hijo, es una mamá, es un hermano. Entonces, es una persona que tiene dolientes, es una persona que en algún momento, ¿cierto?, fue importante y lo es para otras personas. Entonces, no debemos socavar en la dignidad aún que el paciente ya esté fallecido. Debemos conservar la integridad del cadáver. En este caso, entonces, garantizar que no se hagan necropsias o están restringidas, tipo embalsamiento, otros procedimientos que no son tan importantes y que están restringidos en este caso de pandemia. Esto con el fin de evitar la propagación de microorganismos. El paciente
probablemente murió y tuvo una sospecha de COVID o el caso confirmado de COVID. Entonces hay que evitar en lo posible con la manipulación del cadáver la propagación de microorganismos. Hay que realizar una desinfección terminal de la zona y de los elementos donde la persona falleció. Todo, cama, mesas, sillas. Si fue en la casa, también hay que informarle a los familiares, hay que enseñarles a ellos cómo descontaminar, cómo limpiar el lugar y los elementos que el paciente tocó, la cama, y para eso entonces están las tablas, con las sustancias que ellos pueden emplear en sus viviendas, cómo lo van a manejar, cuánto tiempo deben dejarlo para que se logre una inactivación. Eso es responsabilidad de nosotros, personal prehospitalario, personal intrahospitalario. Es necesario que conozcamos cuáles son esos procedimientos o esas medidas para limpiar y enseñarlo a los demás. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que necesitamos para el manejo de cadáveres? Vuelve el tema, lavado de manos. Necesitamos doble par de guantes. Vamos a necesitar una mascarilla N95, una protección ocular ajustada, una bata impermeable manga larga. En el caso de que la bata no sea impermeable, debemos colocarnos un delantal plástico sobre la bata. ¿Listo? Necesitamos garantizar impermeabilidad, porque probablemente vamos a tener contacto con los fluidos corporales de este cadáver. Vamos a utilizar calzado de seguridad. Aquí está alguna de las preguntas que nos hicieron relacionada. El calzado de seguridad lo vamos a tener que usar para el caso el manejo de un cadáver. Generalmente las instituciones ya asignan a personas que se encargan de este tipo de actividad o procedimiento, pero si en su institución o fue en el ámbito prehospitalario donde se presentó la situación, entonces tengan en cuenta cuáles son los elementos que vamos a necesitar. Bueno, ¿cómo es el alistamiento en términos de bioseguridad que nosotros hacemos al cadáver? Ya sea para transportarlo o para que se lo lleven a los servicios fúnebres o para llevarlo a la morgue de la unidad asistencial. Entonces el alistamiento empieza con el limpiamiento de los orificios del cadáver con algodón impregnado con algún desinfectante. Puede ser cloro, puede ser amonio, puede ser alcohol. Impregnan esas motas de algodón y empiezan a cubrir los orificios del paciente para evitar o para inactivar los microorganismos presentes en esas secreciones. Debemos envolver al paciente tal cual quedó, con sábana y todo, con los dispositivos, con las sondas, con los drenes, con todo lo que tienen. No vamos a retirar sondas, no vamos a retirar nada. Solamente retiramos los equipos, ¿sí? De soporte vital que tenía el paciente y dejamos sus sondas. Lo envolvemos en la sábana de la cama o la camilla y así lo pasamos a la bolsa. Son bolsas especiales para manejo de cadáveres. Lo pasamos a la primera bolsa. Debemos rociar con desinfectante el que tengamos a la mano, ¿sí? Dentro y por fuera de la bolsa. Vamos a realizar una muy buena aspersión. Luego se coloca en la segunda bolsa y se procede a lo mismo. Aspersión por dentro y por fuera y se cierra nuevamente esta bolsa. Vamos a desinfectar los guantes exteriores. Ojo, no los vamos a retirar. Primero, que alguien nos realice aspersión en esos guantes, luego ahora sí nos los retiramos y entonces procedemos a informar al servicio fúnebre sobre los riesgos y la prevención. También es responsabilidad de nosotros, personal sanitario, informarle a las entidades que realizan los servicios fúnebres cuáles son los riesgos, cuál fue el diagnóstico, para que ellos también tomen las medidas de precaución. Y si no tienen claridad, es nuestra responsabilidad explicar cómo es el manejo o los cuidados que ellos deben tener. Esto es responsabilidad de nosotros también educar a todos los que están a nuestro alrededor en cuanto a las medidas para mitigar el contagio de COVID. Bueno, quiero terminar la presentación haciendo una reflexión sobre la seguridad del paciente.
Es uno de los temas que más ha sido sacrificado con la pandemia, ¿listo? Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos personas a nuestro cargo. Entonces, lo ideal es no llevar acompañante en el caso de las ambulancias o no permitir acompañante en los centros asistenciales, pero si es necesario, en el caso del traslado, porque es un adulto mayor, porque es un niño, porque es una persona con alguna condición especial, hay que colocarle tapabocas tipo mascarilla quirúrgica al acompañante. Recuerden las medidas y las recomendaciones generales que se han venido promoviendo para evitar entonces la propagación de estas microgotas. Si tenemos tos, si necesitamos estornudar, vamos entonces al ángulo del codo y tosemos o estornudamos allí. El lavado frecuente de manos, vean, puede sonar cantaleta, pero el lavado de manos en realidad salva vidas. Hace diferencia entre lo que es una pandemia o una epidemia y lo que puede ser entonces un control y unos cuidados. Nosotros, como personal de la salud, no debemos ni podemos darnos el lujo de engordar las estadísticas de pacientes infectados. La comunidad nos necesita y espera de nosotros que esa ética profesional se conserve en el cumplimiento de los lineamientos que ya tenemos para la prevención y para el control. Debemos entonces mantener un contacto verbal con el paciente. No olvidemos que sigue siendo una persona, que quizás tiene más temores que nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento sobre la enfermedad, sobre el comportamiento, sobre la prevención. Ellos están rodeados de mitos, del temor a morir, del temor a quedar solos, a estar internos, en fin. Entonces debemos considerar y generar confianza en esos pacientes. Si bien es cierto, confianza no es estar encima de ellos, tocándolos, acariciándolos, no. Es un contacto verbal que genere confianza, que genere acompañamiento en todo el proceso de atención que nosotros estamos haciendo. Es cierto que nuestra carga laboral, con el aumento de casos, con el aumento de pacientes, con la rapidez, con la exigencia y las demandas de los servicios, a veces se puede omitir, pero en lo medida de lo posible, tengámoslo presente, que yo sé que sí vamos a poder garantizar un acompañamiento en esta situación de pandemia. Hay que explicar al paciente cada procedimiento que vamos a realizar. No lleguemos a invadir su privacidad, su autonomía. Tenemos una dificultad con el audio ahí. Esperemos que Ubelia se conecte de nuevo. ¿Sí
¿Me escuchan? Vamos a esperar que Ubelia se pueda reconectar. Desafortunadamente, yo les conté que estábamos estaba en una población y ha estado lloviendo y parece que ha tenido problemas de conectividad. Vamos a estar pendientes si ella se reconecta para volverla a subir. En cuanto a algunas de las preguntas, pues espero que ella las pueda contestar. Preguntan acerca del examen. Les comentábamos hoy que va a haber un examen de este tema específico aparte de bioseguridad y se va a certificar independientemente para los que pasen el examen y habrá un examen general del curso que también incidirá para la certificación del mismo. Entonces, algunos han tenido dificultades para conectarse en todos. Vamos a tener con comunicaciones el momento en que estén disponibles las grabaciones para que ustedes las puedan volver a revisar antes del examen. El examen sería el último día de las charlas, o sea, en la charla de Alejandro, que va a ser la última, la de ventiladores, se dejarán unos 15 minuticos para hacer un examen al final de la charla. Entonces, no se preocupe por eso, son cosas muy grandes lo que se va a preguntar, pero de lo que se ha visto en el curso, tomando en cuenta las grabaciones que tenemos y lo que los docentes han trabajado. Les cuento que en la población donde está Obelia se fue la luz, así que estamos en problema. Vamos a mirar qué tanto le faltaba. Entonces voy adelantando alguna información acerca de los temas que faltan. Mañana es día festivo, no vamos a hacerlos madrugar. Entonces el lunes estaremos con el tema de situaciones especiales. Situaciones especiales, vamos a hablar específicamente de los niños y la pandemia. Algo de lo que tiene que ver con triaje y también en la parte de embarazo y COVID-19. Entonces, esa es la programación para el lunes. El martes estará el doctor Alejandro Gómez con el capitán Espinosa diciendo cuáles son las novedades en cuanto a la reanimación con respecto al COVID-19. Obviamente, ustedes ya han visto algunos webinars sobre el tema, pero no sobra que los volvamos a repetir, sobre todo como parte de este curso, porque debe estar muy claro. No vamos a dictar un curso de reanimación, obviamente vamos a mirar cuáles son las novedades, qué es lo que cambia respecto a la reanimación normal que hacemos. No vamos a hacer boca a boca, no vamos a hacer con el BBM directamente porque nos va a hacer vaporizaciones, etcétera. Entonces, sobre eso se va a hablar el día martes. El día jueves sería el último tema que tiene que ver con el uso de ventiladores, la técnica de uso de ventiladores para personas no expertas. Obviamente, en este momento lo están manejando los especialistas y los anestesiólogos están manejando y controlando las UCIs con lo que tenemos hasta este momento. Desafortunadamente, sabemos que falta la parte más dura de la pandemia en nuestro medio, entonces se está esperando que haya un brote fuerte de contagiados y obviamente aparecerán los complicados. Cuando aparezcan los complicados necesitamos que todos los especialistas estén disponibles, que no se enfermen antes de, pero va a ser muy probablemente necesario que personas no expertas sean capaces de llegar a tener el control de ventiladores, por lo menos para sostenerlo mientras el especialista llega o algo por el estilo. Pero eso significa que es muy posible que un enfermero, que un médico general le toque manejar ventiladores y en algunos casos, algunos APHs tendrán que asumir algunas funciones del manejo de ventiladores. Entonces, por eso necesitamos que todo el mundo esté informado de qué hacer en caso de que tengan necesidad de apoyar en ese sentido. Entonces, de eso se trata el jueves, sería el último tema. Y el tema, entonces, después del tema estaríamos haciendo los dos examencitos para que podamos saber a quiénes vamos a certificar.
Les cuento que Ubelia ya se reconectó, volvió la luz en su pueblo. Y entonces vamos a tratar de ingresarla como panelista. Voy a buscarla aquí en el sistema. Es que a veces se... bueno, voy a buscarla aquí, que es que hay la posibilidad. Aquí está. Y listo, está entrando como panelista y ella volverá a tomar el tema. Esto fue un break obligatorio, pero creo que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, a pesar de la distancia. Ubelia, bienvenida de nuevo. Entonces vamos a empezar con unas preguntas para que Ubelia se vaya acomodando. Bueno, aquí estoy Entonces, nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien, Ubelia. Muchas gracias por regresar. Ahora está el video listo. Si quieres, te damos alguna de las preguntas para que reinicies o vas a compartir pantalla de una vez, como quieras. Sí, básicamente ya me quedan 2 diapositivas y termino. ¿Les parece? Perfecto, dejamos las preguntas para el final. Espero que haya quedado claro lo de los temas que faltan. Entonces, si alguna pregunta la hacen por el sistema de preguntas. Voy a esperar que Ubelia pueda subir la diapositiva. Bueno. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, en la seguridad del paciente debemos también respetar la dignidad humana. Garanticemos a ese paciente las condiciones de un trato digno, de un trato respetuoso. El paciente no es un bicho raro. El invasor es el virus, no el paciente. Así que garanticemos en toda condición, todo trato con el paciente, conservarle su dignidad. Quiero cerrar la presentación con este texto. Es una promesa tomada del libro sagrado. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Que la situación de pandemia no nos haga olvidar que tenemos un ser experto en seguridad, experto en protección, experto en defensa, y pidamos a Él para que Él nos pueda seguir conservando también saludables y con todas las fuerzas y el conocimiento para brindar atención. Gracias por la atención prestada y estos son algunos de los documentos de referencia con los cuales basamos la presentación. Los invito también a que ustedes también los revisen, son muy pertinentes, son los actuales y los válidos para nuestro contexto. Y ya están entonces los enlaces consultados para nuestra presentación. Ahora sí, escucho entonces las preguntas. Muy bien, Ovelia, muchas gracias. Hay una pregunta, dice: para los trabajadores del área intrahospitalaria, ¿qué tan efectivo es el uso de polainas para bajar el nivel de contaminación de zapatos? Para el área intrahospitalaria, ¿escuché? Para el área intrahospitalaria, el uso de polainas. Ok, recuerden que las polainas están destinadas para algunos servicios específicos, más que todo para sitios que necesitamos estériles. Estos lugares son los quirófanos, los cuartos asépticos, algunos lugares donde necesitamos conservar unas condiciones de asepsia completa.
y a esos lugares están condicionados el uso de las polainas. Muy bien, la otra pregunta dice, ¿las máscaras Júpiter ¿Me están M6000 pueden reemplazar el uso de N95? ¿Me Si escuchaste? provee una protección por encima del 90%, puede ser útil. De lo contrario, no. Recuerden que tenemos una protección por encima del 94%, que son las que nos están proveyendo las FFP y las N95. De ahí para arriba son las que nos garanticen una protección en esas mínimas condiciones o superior a. Muy bien, ¿cómo reducir los aerosoles generados por los rocíos? Por la vaporización, entiendo. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿Sí me escuchaste? ¿Cómo reducir los aerosoles generados por los rocíos? No, no sé si son los rocíos externos a las personas o si son los aerosoles que se generan al respirar Bueno, o al en las ventilarlo. capacitaciones anteriores, sí señor, en las capacitaciones. Si escuchaste la pregunta y estabas Las contestando. personas, si es por el primer caso, que son los que genera el paciente, o durante los procedimientos que involucran manejo de la vía aérea, hay varias formas. El profesor Jorge Henao nos estuvo... ¿Cómo? Tranquila, tengo aquí una interferencia Ok, de un vendedor voy externo, a contestar la pregunta. no le das caso y responde la pregunta porque no se escuchó completa. Ok. Tiene el audio atrasado. ¿Escuchaste la pregunta? Era en cuanto a los aerosoles, ya le estabas contestando, pero no se escuchó completo. ¿Me escuchas bien, Ovelia? Bien, ¿tenemos alguna dificultad? A ver, entonces hagámosla así. Bueno, creo que ya abrió. Estabas explicando, Ovelia, lo de los aerosoles. ¿Me escuchas Bueno. bien? ¿Me pueden escuchar? Disculpen. Sí, ahora te escuchamos bien. Adelante. Bueno, les estaba mencionando que en el caso de los aerosoles, o sea, si es por el primer caso donde el paciente es quien está generando en el procedimiento o manipulación de la vía aérea, entonces el profesor Jorge Henao nos explicaba algunas técnicas utilizando unos plásticos que cubrían hasta la cintura del paciente. Y hay otros procesos que nos permiten la mitigación de la aspersión de estos microorganismos generados o expulsados por los aerosoles del paciente. Ahora, si es la aspersión
que se genera pues, en el ambiente, entonces, perdón, si son los microorganismos o los aerosoles del ambiente, con la aspersión, entonces estamos logrando de que el líquido de la aspersión del desinfectante baje del ambiente esas partículas que todavía se conservan y bajen al piso, entonces de alguna manera inactivando su desplazamiento en aire. Muy bien, hay una pregunta más. Dice, ¿el acompañante del paciente debería ir también en el habitáculo para evitar posible contaminación de la cabina? La pregunta es si el acompañante va en el habitáculo con el paciente. No. El paciente lo vamos a colocar preferiblemente con el conductor, ¿sí? Y pues a un lado, porque si lo colocamos con el paciente, lo que vamos es entonces a generar que haya mayor contacto, probablemente se va a necesitar hacer procedimientos que generen aerosoles y vamos a exponer más a este acompañante. No se recomienda. Muy bien, la excepción sería la parte que explicaste en cuanto a los niños, que el niño tendrá que ir siempre con la mamá, porque de resto Sí. no se va a poder tener en el habitáculo solito, dependiendo de la edad, obviamente. Está bien. Sí, señor, es verdad. Muchas gracias. Listo. Acerca de los exámenes, les comento que van a ser virtuales y alguien pregunta por qué medios serán. Sería el último día del curso, que sería el próximo jueves, Dios mediante. Hay otra pregunta, dice, con relación a los guantes, hablando en el ámbito de salubristas, en el SST, hay controversia entre usar o no usar guantes en las empresas. No hay un documento que nos hable de esto. Quisiera saber cómo podemos actuar frente a esto, sabiendo que el uso de guantes es una ventaja y una desventaja en estos casos, pero también es una ayuda visual de la importancia del lavado de manos. ¿Qué nos puede sugerir en estos casos? Bueno, si estamos hablando en el sector industrial y el sector general, las disposiciones y el uso de los elementos de protección personal lo hace el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las condiciones laborales propias de cada trabajador. Ahora, en cuanto al uso de los guantes, está discutido toda vez de que no se está garantizando las medidas apropiadas del uso de los guantes, la disposición de ellos, la limpieza de manos. Los guantes tampoco reemplazan el lavado de manos. Es cierto que en algunos casos no es posible hacer un lavado tan frecuente, pero para eso entonces, en lugar de guantes, podemos garantizar la disponibilidad de de desinfectantes tipo alcohol glicerinado u otras sustancias que me ayuden a la desinfección de manos mientras es posible el lavado. Los guantes tampoco reemplazan ese lavado y es de acuerdo a la evaluación que hace el Departamento de Seguridad en el Trabajo de la empresa. Sí, correcto. Una cosa es el uso de guantes para los trabajadores manuales que tienen que utilizarlos por la empresa, no por la epidemia, es una cosa diferente. Entonces queda muy claro. Nos preocupa mucho en los supermercados donde vemos a los de las cajas utilizando guantes y sabemos que lo único que están haciendo es pasando el COVID de un cliente a otro y no están haciendo nada más y se confían en eso, pero eso ya lo explicó Ubelia. Preguntan lo siguiente, el traje Tyvek es bastante costoso en el mercado actual. ¿Existe alguna posibilidad para su reutilización? ¿Es posible hacerlo a través del remojo en agua jabón, al igual que se hace con las prendas? Algunas entidades han optado por colocarse encima del Tyvek un delantal desechable. El delantal, al igual que el uso de la mascarilla quirúrgica con la N95, va a prolongar la vida útil, en este caso, del Tyvek. Si colocamos el delantal, que es desechable, y ese sí con cada uso lo vamos a descartar, entonces vamos a tener traje Tyvek quizás por varias horas o por varios usos. No está definido cuánto tiempo, cuántas horas.
Eso sí, no hay estudios que me indiquen hasta qué y cómo y cuándo. Pero algunas entidades, pues a raíz de todo este tema de costos y de desabastecimiento, optan por algunas medidas que prolonguen esa utilidad del recurso que tenemos. Dos anotaciones del chat respecto a las respuestas anteriores. Una es que en Secretaría de Salud están recomendando que el acompañante no vaya tampoco en la ambulancia con el conductor por el riesgo de contaminación, sino que vaya por sus propios medios detrás de la ambulancia, con la excepción que dijimos de los niños, ¿cierto? Entonces, eso hay que considerarlo, pero cada institución y cada empresa de ambulancias u hospital define esa parte en cuanto al protocolo de hacerlo, ¿cierto? Hay dos preguntas que hablan de Los lo... lineamientos. Sí, sigue. Quería mencionar que los lineamientos que está dando el Ministerio de Salud no es tan específico en cuanto a dónde llevarlo, cómo llevarlo y en qué lugar. Lo cierto es que sí hay unas condiciones que no se negocian. Una de ellas es la que menciona el doctor Castañeda: los menores de edad siempre deben estar acompañados, y algunas condiciones particulares también de pacientes que necesitan ese acompañamiento. Entonces, la idea es también conservar, recuerden, es bioseguridad para mí, pero también es protección para el entorno, para las personas que rodean. Alguien aporta que en el uso de guantes en España, por ejemplo, solamente se está permitido para el personal de salud. O sea, nadie más debe utilizar guantes ni en la calle, ni en los negocios, ni en los mercados. Pienso que es algo saludable que valdría la pena manejar. Hay dos preguntas relacionadas. Sí. Dos preguntas relacionadas con el uso de aspersiones. A eso se refería la pregunta ahora en cuanto a los rocíos. ¿Qué tan riesgoso podría ser la aspersión de amonio cuaternario en la ropa y sobre las personas? Y alguien también preguntaba acerca de amonio cuaternario de quinta generación que están utilizando en aspersión sobre los trajes de los bomberos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación respecto a las aspersiones? Ok, estas diluciones, hay algunas sustancias que efectivamente pueden alterar entonces la integridad o la calidad de la tela. En ese caso, y para mayor comodidad, es necesario o recomendable el uso, por ejemplo, del alcohol a una muy buena concentración, 70%, para evitar entonces la alteración de la integridad de la prenda. Muy bien. En este momento el Ministerio está desaconsejando el uso de aspersiones generales, las cámaras de aspersión, porque están corriendo algunos riesgos con el tipo de elemento que utiliza para aspersión. A veces utilizan hipoclorito, a veces utilizan amonio, utilizan otras cosas que pueden tener más riesgos que beneficios. De todas maneras, ustedes ven que se está usando en las empresas al reabrir la cuarentena, de manera que eso está discutido en este momento, si esas aspersiones son útiles o no, si esas cámaras se deben utilizar, pero hay que estar pendientes de las conclusiones que se vayan sacando en el tiempo. Muy bien, acerca de Es verdad. acerca de utilizar encima del traje Tyvek la bata desechable, ya lo contestó Ubelia. Entonces, vuelven a hablar sobre la aspersión. Siento que ya está mencionado pues lo que era importante sobre este tema. Entonces no vamos a repetir la misma pregunta. ¿Es posible que en realidad las mascotas puedan traer el virus? Sí. Las mascotas se convierten en fomites, en medios o vehículos para el desplazamiento de estos microorganismos. Así que es cierto. Hay varios Hay asuntos. que tener unas medidas de limpieza y desinfección. Hay varios asuntos sobre las mascotas. Uno es el más importante que dice Ubelia, es que cuando sacan a caminar el perrito a darle la vuelta, en Italia se documentó esto, el perrito trae los virus en las patas porque estuvo recorriendo el pavimento. Cuando entran, incluso cuando le hacen un lavadito muy sencillo, sin entrar entre las uñas, entre los dedos del animal, puede quedar el virus ahí, y parece que tuvo que ver mucho con la gran mortalidad que hubo en Italia, en el norte de Italia,
porque son ancianos, eran ancianos que tenían su mascota y siempre salían a dar la vueltecita de la mascota y luego se resultaban infectados y parece que el único medio que se vio fue el de las mascotas, así que se pueden sacar, pero hay que ser muy cuidadosos con la higiene de seguridad en el hogar que explicó ayer el profe Jorge también en la tarde, que tiene que ver con eso. Y lo otro que sí es una curiosidad, hasta ahora no tiene ningún significado científico, lo dice la prensa, es que se ha documentado el caso de 2 gatos en quienes se ha encontrado el virus, específicamente en Nueva York. Para nada se sabe si puede eso influir en que sean contagiosos o no. No parece, no relatan que el animal se haya enfermado, sino que le hicieron pruebas y encontraron que sí estaban infectados. De manera que hay que ser muy cuidadosos con el manejo de las mascotas en esta época mientras se aclaran estas dudas. Muchas gracias. Pregunta si se puede aplicar alcohol como manera de desinfección del N95. Por favor, ¿me repite la pregunta? Sí, sí es correcto utilizar alcohol como desinfectante en el tapabocas N95. En ninguna manera. Este tapabocas debe permanecer seco. Si se humedece por alguna situación, se debe descartar porque entonces va a alterar la calidad, la capacidad de filtración de estos microorganismos que esperamos limitar su ingreso a la parte interna y a las vías aéreas. Entonces, no se recomienda ni humedecerlo, ni tocarlo, ni desinfectarlo. La medida de protección o de cuidado del tapabocas N95 es conservando una muy buena calidad de almacenamiento. Ya, o sea, guardarlo bien, colocárselo bien, evitar tocarlo, pero no hay otra forma de cuidado o de prolongación del uso de este. Muy importante, si el tapabocas se humedeció siquiera con saliva, hay que cambiarlo. Eso lo explicó ya Ovelia. Insisten sobre las cabinas de desinfección. Repetimos que se están desestimulando porque hay personas que están sufriendo lesiones de piel, irritación en los ojos y cosas de ese estilo. Aunque ustedes lo siguen viendo en las noticias, bueno, no es recomendable. Pregunta cómo se debe realizar la limpieza de la mascota. No sé, Ovelia, si lo quieres responder. Tenemos un desfase de tiempos en la transmisión. Ustedes vieron que allá se fue la luz y quedamos con alguna dificultad. Ya estamos terminando. Gracias a Dios fue muy al final pues la dificultad con la comunicación. Pero queremos agradecerle a Ovelia todo el esfuerzo que hizo. Sabemos que en general se pudo tomar muy bien la información. Acerca de las mascotas, yo les explicaba que la recomendación es hacer un aseo muy profundo en cuanto a las paticas del animal para evitar que entre las uñas y entre los dedos de las mascotas quede el virus. Entonces toca aplicar el desinfectante. No sé si Ovelia quiere agregar algo más. No, pues al respecto pienso que hemos aclarado como las inquietudes. Si hay alguna adicional, igual el material va a quedar también disponible. Los documentos de referencia, recuerden que no son la última palabra. Esto en la medida que va progresando y que va avanzando el virus con su capacidad de contagio y todas las características que nos rodean, entonces va a requerir una nueva revisión, una adecuación o una modificación también de los protocolos internos institucionales y operativos, ¿cierto?, en nuestras instituciones de salud, en cualquiera de los ámbitos y también en las instituciones del área no sanitaria. Entonces, la invitación es a que sigamos pendientes. A mayor conocimiento también es mayor responsabilidad. La bioseguridad no se puede abordar y limitar solo a EPP. Conservemos todas las otras consideraciones necesarias para garantizar una calidad en la atención, porque pandemia no es sinónimo tampoco de desmejoramiento de la calidad de la atención. Nosotros estamos invitándolos también a que sigan participando de estas capacitaciones. Están bienvenidos y abiertas las puertas a cualquier otra inquietud que ustedes sigan teniendo a raíz de ese tema. Agradecerles por la participación. Sí, Beli, agradecerte por el excelente tema. Pienso que ha sido supremamente útil
Alguien insiste con lo de los tapabocas y el alcohol, pero realmente lo que dijo Belia, cuanto humedecer el tapabocas tiene riesgos de perder sus características, entonces es preferible no humedecerlo. Algunos dicen de tocarlo, pero es que es difícil tocarlo sin humedecerlo. Entonces, por ahora el concepto técnico es no humedecerlo. Muchas gracias a Obelia, ha sido un excelente trabajo, pienso que hemos quedado muy informados al respecto y este tema es importantísimo, por eso lo vamos a certificar en forma independiente, porque algunos les van a pedir esta certificación. Necesitamos que ustedes se cuiden mucho y esto de bioseguridad es el centro de todo este curso que estamos haciendo. Lo hemos venido repitiendo, si el cuidador se enferma, dejó de ser cuidador. Entonces, por favor, seamos muy cuidadosos en este sentido y la protección personal es una obligación de los que estamos en el área de la salud y tenemos que ser suficientemente responsables. Repetimos nuevamente que no hay emergencias en la pandemia. Usted no se puede exponer por salvar a una persona que está a punto de requerir una reanimación hasta que no tenga su equipo bien puesto. Bien, les esperamos, Dios mediante, el próximo lunes, 8 de la mañana, con el tema que ya mencionamos y esperamos que puedan seguir disfrutando de estos aprendizajes. Cualquier tipo de preguntas o algo nos los pueden enviar a los correos de la universidad y estaremos pendientes para decirles cuándo están disponibles las grabaciones que puedan utilizarlas. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Ubelia, doctora Esther Lucía, por la colaboración. Estaremos pendientes, que Dios los cuide, sigan en cuarentena, no salgan en lo posible, pero quienes están al frente del cañón, cuídense mucho. Un abrazo para todos, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, doctores. Dios los bendiga. Hasta luego a todos. Que esté bien.